El ciclo celular es una serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento y su reproducción. En las células eucariotas, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN, y durante la fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Durante la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos, y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Mitosis. El ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos, que incluye 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Profase. Esta fase marca el comienzo de la mitosis, etapa en la cual los cromosomas se forman por un proceso de condensación. Cada cromosoma aparece como un doble filamento, siendo estas las cromátidas hermanas, unidas en una región denominada centrómero. También incluye el inicio de la desaparición de la envoltura nuclear y el inicio de la formación del uso mitótico, estructura que consiste en una serie de microtúbulos que se extiende entre los polos celulares. Prometafase o profase tardía. El uso mitótico se termina de formar y los microtúbulos del uso se unen a los cinetocoros cromosómicos. Los cromosomas empiezan a desplazarse hacia el plano medio de la célula. La envoltura nuclear termina de fragmentarse y el nucleolo desaparece. Metafase. Cada cromosoma se alinea en el plano ecuatorial o placa metafásica de la célula, unido al uso por medio del cinetocoro. Los cromosomas alcanzan su mayor nivel de condensación. Anafase. Esta fase comienza cuando las cromátidas hermanas se separan entre sí, como consecuencia del rompimiento del centrómero que las mantenía unidas. Las cromátidas pasan a ser cromosomas simples y se dirigen hacia polos opuestos, guiados por microtúbulos del uso. La anafase termina cuando los cromosomas llegan a los polos. Y por último, la telofase. Una vez que los cromosomas simples llegan a los polos, se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada núcleo hijo. Los cromosomas dotando a cada célula hija de su respectiva membrana nuclear. Como ya vimos, la mitosis sucede en las células somáticas, es decir, las células del cabello, de la piel, etc. Ahora nos adentraremos en la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Se conoce como meiosis a la división de células de líneas germinales, o también conocidas como las células de carácter sexual. Para eso, utilizaremos el siguiente término: promete, ana, tejer 1 y 2. Pro de profase, mete de metafase, ana de anafase y tejer de telofase. Un breve tip es que el objetivo de la meiosis es de una célula normal diploide, 2N, producir o crear 4 células haploides, N, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno se inicia la condensación y enrollamiento de los cromosomas. En el cigoteno,
los cromosomas homólogos se aparean a lo largo de toda su longitud. La asociación lateral de los cromosomas homólogos es llamada sinapsis. La pareja de cromosomas sinapsiadas recibe el nombre de tétrada, porque consta de un total de 4 cromátidas. Luego, en el paqueteno, se produce el entrecruzamiento, en las cuales las cromátidas homólogas no hermanas intercambian el material genético. A continuación, en el diploteno, continúan condensándose. Se pueden observar los lugares donde el cromosoma ha producido el entrecruzamiento. Estas estructuras en forma de X reciben el nombre de quiasmas. Finalmente, en la diacinesis, los cromosomas están algo más condensados. Al final de esta se desintegra la membrana celular. Ahora nos adentraremos a la metafase 1. En esta, las tétradas se unen por sus centrómeros a las fibras del huso y se coloca en el plano ecuatorial. En la anafase 1, los centrómeros de cada par de cromosomas homólogos se mueven hacia los polos opuestos del huso. En la telofase 1, termina la migración de los cromosomas hacia los polos y se